En vivo desde la cumbre del Mercosur, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se da cuenta de la pujanza que tiene este espacio geográfico y las posibilidades que tiene para el desarrollo de la región. Yo soy uno de los convencidos de que el mundo está cambiando y que el mundo, a partir de la pandemia, de las crisis que la pandemia generó y también de la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania, terminó cambiando el escenario geopolítico del mundo, y aquella globalización que alguna vez conocimos ya no existe en los términos que la conocimos. Hoy la globalización es otra cosa, es una globalización que se revisa a sí misma, donde lo que en aquel momento era relocalización de empresas, hoy se llama deslocalización, y donde una vez más las grandes inversoras del mundo vuelven a sus lugares de origen para buscar el desarrollo de sus empresas y de sus pueblos. Yo les hablaba de la pujanza que ese comercio exterior ha tenido en el Mercosur. En el año que culminó, más de 750.000 millones de dólares tuvimos de intercambio comercial desde el Mercosur con el resto del mundo. Y además tuvimos un gran avance con el mercado interno entre nosotros. Brasil sigue siendo para nosotros nuestro principal socio comercial, con lo cual el trabajo conjunto con ellos es, a mi juicio, determinante y muy importante. Para mí también hay un punto que en lo personal no me pasa desapercibido, que es la particular alegría, la particular satisfacción que me causa traspasarle la presidencia pro tempore a mi querido Lula, al presidente de la República Federativa de Brasil. Alguien que todos saben, respeto, quiero, admiro, alguien que es muy importante para la región por su liderazgo, por su historia, y alguien que, como yo, está absolutamente consustanciado con la idea de que la unidad regional es el camino que tenemos que seguir para poder obtener el desarrollo que nuestros países necesitan. Fue una gran alegría. Lula no era presidente del Mercosur desde el año 2010, ¿dijo? 2013. Hace 13 años. Hace 13 años, 2010. Con lo cual, volver de algún modo a darle este mandato es también una parte de en alguna medida una reivindicación de la región a todo lo que él tuvo que soportar, a la persecución, a la injusticia a la que fue sometido, algo que el pueblo brasileño ya reivindicó con su voto, pero ahora la región de algún modo también termina reivindicándolo a Lula, de ese tiempo ingrato que le tocó pasar, otorgándole esta presidencia pro tempore que Brasil va a ejercer en los 6 meses que vienen. Bueno, esto es básicamente lo que tengo que decirles. Sé que tienen algunas preguntas para hacerme, así que los escucho. Hola. Damos paso a las preguntas. Entonces, en primer lugar, la agencia EFE. Hola, buenas tardes, presidente. Carlos Meneses, de la agencia EFE. Primero, enhorabuena por la celebración de esta cumbre aquí en Iguazú. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Uruguay no ha firmado el comunicado conjunto de los presidentes del Mercosur? Muchas gracias. Uruguay tiene una mirada que viene sosteniendo desde hace algún tiempo el presidente Lacalle, que insiste y persiste en la idea de que los socios del Mercosur pueden negociar autónomamente al Mercosur, y de algún modo expresa esa diferencia no firmando la decisión, pero es una decisión que conocemos. Escuchamos ahora a O Globo TV. Buenas tardes, presidente. Víctor Guardián, TV Globo. Me gustaría saber si tuviste contacto con las ideas de esa contrapropuesta de reacción, como dice el presidente Lula, para ofrecer a la Unión Europea como una contrapropuesta de la propuesta de la cuestión del medio ambiente.
Ahí hay dos cuestiones que observar, que yo marqué en mi discurso. El primer aspecto es que el avance con la Unión Europea no estuvo demorada por decisión de los países del Mercosur. Estuvo demorada por conflictos internos de la Unión Europea, que en el fondo uno podría sintetizar como la posición de algunos países que no están dispuestos a terminar con los subsidios agrícolas que dan a sus productores y que para países del Mercosur son muy importantes para poder competir y entrar en esos mercados. Hay además, en este tiempo, la Unión Europea ha tomado decisiones en materia ambientales, decisiones unilaterales que cambian absolutamente el objeto inicial que tenía el acuerdo, el preacuerdo que se firmó a mediados de 2019. Y ese cambio de las reglas ha sido admitida por la misma Unión Europea. Lo hablé días atrás con la presidenta de la Comisión Europea, lo hablé en República Dominicana con Josep Borrell, el presidente de la Comisión Europea de Relaciones Exteriores, y lo he hablado con muchos presidentes de Europa. Esas reglas realmente afectan mucho a algunos de los países, fundamentalmente los países menos industrializados del Mercosur. Hay además también normas que no compartimos, a las que el presidente Lula da Silva hizo referencia, que definitivamente impiden dar privilegio a empresas nacionales a la hora de hacer compras gubernamentales. Y en eso nosotros no estamos de acuerdo, porque el compra nacional es una regla que los estados de América del Sur y Argentina particularmente siempre ha tenido presente. Con esto, esperemos que pase el helicóptero, con esto creo que dejamos más o menos en claro dos cosas. La primera, nuestra vocación de encontrar un acuerdo con la Unión Europea, porque definitivamente creemos que en un mundo que vuelve de algún modo a polarizarse comercialmente entre Estados Unidos y China, la posibilidad de construir un eje entre Europa y el Mercosur es algo que consideramos muy valioso y lo queremos perfeccionar. Necesitamos que la Unión Europea revise algunas de sus cosas. Los cambios que unilateralmente introdujo en materia ambiental, en primer lugar, y cuestiones como esta que acabo de marcar. Esto sin tener en cuenta algunas otras asimetrías que el acuerdo original dejaba en evidencia, porque el acuerdo original tenía un problema de valga la redundancia, de origen, tenía una falla de origen. La falla era que era un pacto entre dos espacios y el espacio más débil era el que más cedía, con lo cual las asimetrías se profundizaban muchísimo más. Eso lo fuimos revisando en este tiempo. Le queda a Lula revisar la última parte, pero esto es lo que está pasando con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que, insisto, nuestro deseo es que lo concretemos, pero que lo concretemos de un modo que sea beneficioso para nosotros. En una sociedad donde uno gana y el otro pierde, eso no es una buena sociedad. Es una buena sociedad donde todos ganan. ¿Es demasiado optimista que se logre firmarla? Bueno, es que hay que ver también las posiciones europeas, porque no dependen tan solo de nosotros. Porque en Europa en 4 años no lograron aprobar el acuerdo por posiciones de algunos países que quieren sostener los mecanismos de subsidios a productores agrícolas, por ejemplo. Gracias. La última pregunta para Infobae. Buenas tardes, señor presidente. Román Lechman de Infobae. Usted sabe que el concepto de derechos humanos incluye, entre otras cosas, preservar la vida y el respeto por la libertad. En este contexto, dentro del concepto de libertad, existe la libertad de una elección de elegir sus propios candidatos. En determinados países
Y cuando hay una aplicación de derechos humanos, quizás los asuntos internos de los países ceden frente a la aplicación de derechos humanos. Un ejemplo que usted conoce muy bien es lo que sucedió con la visita a la Comisión de la OEA en 1979 en plena dictadura. En este escenario, para usted, la proscripción de la principal candidata a la oposición al régimen venezolano, ¿se trata de una violación a los derechos humanos, hablo de Corina Machado, o solo de un asunto interno de Venezuela? ¿Cuál es su opinión? Yo no voy a abrir juicio en ese sentido. Lo que voy a decir es que nosotros siempre hemos promovido el diálogo entre los venezolanos como búsqueda de una solución que definitivamente hace falta en Venezuela. O sea, la cantidad de exiliados, la cantidad de gente emigrada de Venezuela da cuenta de que allí hay un problema. Y lo que nosotros necesitamos es que el diálogo se recupere entre los venezolanos, la democracia sea plena y la institucionalidad se mantenga. Y en esos términos, nosotros hemos conocido el caso del que habla por medios periodísticos, no tenemos detalles puntuales, pero sí hemos llevado o vamos a plantear este problema en la mesa de negociación de la que somos parte con Colombia y México, que es donde llevamos nuestro debate y donde las dos partes que en Venezuela pretenden arribar a una salida democrática con elecciones limpias y transparentes, opinan y acuerdan. Soy de los que creo, es lo que estamos haciendo. Por eso presentando el problema, que vuelvo a repetir, conocemos periodísticamente y lamentablemente también muchas veces dudamos de la imparcialidad periodística y queremos ver exactamente la dimensión del problema. No me repreguntes nada porque no voy a contestar ninguna repregunta. No te preocupes. Déjame terminar. Uruguay no es parte de esa mesa de negociación. Uruguay no es parte... Perdón. Yo pido que me dejes contestar alguna vez, ¿vale? Y por lo tanto lo que nosotros creemos es que esa discusión hay que llevarla a ese lugar de debate, a esa mesa de negociación. Y es lo que vamos a hacer. Nos interesa que el proceso democrático en Venezuela se afiance. Necesitamos que no quepan dudas sobre la transparencia electoral. Necesitamos que el sistema institucional funcione bien. Necesitamos que no haya proscripciones arbitrarias. Necesitamos que haya un consejo electoral que a todos deje tranquilos. Para eso venimos trabajando todo este tiempo, silenciosamente, sin hablar con los medios, hablando con las partes involucradas y obteniendo resultados que a nuestro juicio son ponderables. Desde el día en que votamos el informe Bachelet en Naciones Unidas, nos involucramos con el problema de Venezuela, nos involucramos con las denuncias que había por entonces en mucho más número sobre violaciones a los derechos humanos o presuntas violaciones a los derechos humanos. Nos involucramos en el proceso electoral y hasta aquí el proceso electoral se venía desarrollando sin mayores ruidos, sin ningún ruido, y ahora apareció este problema. Y por lo tanto vamos a ir al mismo lugar donde venimos trabajando para ver cómo lo resolvemos. Muy bien, gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta aquí esta conferencia de prensa. Del Mercosur número 62, desde Puerto Iguazú, provincia de Misiones, conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, quien dejó la presidencia pro tempore del cuerpo y la asumió Lula da Silva en representación de Brasil. Allí hay un equipo de la televisión pública, de nuestro noticiero. Vamos a estar compartiendo todo el trabajo de esta jornada de debates y el resto de las noticias, por supuesto, a las 18 en la edición central. Los esperamos.